Esta clase la voy a grabar para que despuesito yo se las pueda enviar a ustedes. Nos corresponde lo siguiente. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los tipos de reproducciones. Indicamos que los seres vivos van a reproducirse tanto de forma sexual como de forma asexual. Asimismo, ejemplificaron algunos ejemplos sobre plantas, sobre animales y pues entre estos la reproducción del ser humano. Bueno, pero acerca de esta reproducción va a consistir o se va a presentar también con respecto a la reproducción celular. Esta reproducción celular se puede dar de dos formas. Aquí estoy presentándoles el tema, que se puede dar de la forma mitótica y de la forma meiótica, que es acerca de la mitosis y la meiosis. Estas son las dos formas de reproducción que se pueden dar en los seres vivos. Tenemos entonces manifestando que la reproducción sexual y asexual, que son las dos formas generales de reproducción que se conocen en la vida de los seres humanos. Indicamos que van a existir reproducción sexual y asexual tanto dentro del ser humano como dentro de los animales y dentro de algunas plantas. Algunas porque indicamos que no todas las plantas se van a reproducir de forma asexual o no todas o no todos los animales se van a reproducir de esta misma forma. Recuerdo que también les hablé acerca de la reproducción de los hongos. Algunos hongos se van a reproducir de una forma asexual por medio de la esporulación, entre otros. Que algunos desarrollan unos sacos que a la hora de estos madurarse, reventaban estos sacos y a través del aire se iban dispersando para poderse reproducir. Asimismo, indicamos que sobre todo en la vida marítima es donde se podía observar una reproducción asexual y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este tipo de reproducciones, pero basados ya en algo más concreto. Con respecto a lo que es la reproducción, decimos que la reproducción, que es un proceso biológico que va a permitir la creación de nuevos organismos o nuevos seres vivos o nuevos descendientes. Entonces, siendo una propiedad común de todas las formas de vida, pues esta reproducción existe en todo lo que tenga vida y esté poblando lo que es la superficie terrestre. Vamos a centrarnos en lo que es la división celular. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular, ya que es a través de las células donde se permite un inicio de una procreación de lo que son las células hijas que se van a llevar a cabo dentro del componente del ser vivo. Debido a la división celular es que se va a producir el crecimiento de los seres vivos. Aquí todavía estoy nombrando a los seres vivos, pero el día de hoy mi interés es que hablemos un poquito sobre esta división celular, pero concretamente en el ser humano. Ya no nos vamos a referir a lo que son los animales, las plantas, ni otros tipos de seres vivos, ni los hongos, ni nada de esto. Hoy vamos a referirnos acerca de esta reproducción sexual y asexual dentro de lo que es el cuerpo humano. Estaba indicándoles que existe una reproducción tanto sexual y asexual en la vida del ser humano. El proceso de la reproducción asexual lleva por nombre o se conoce también como el proceso de la mitosis. Mientras que a través del estudio de la vida del ser humano, también se puede llevar a cabo otro proceso, que es el proceso de la
celular, pero que va a llevar por nombre la meiosis. ¿En qué se va a diferenciar? Vamos a concluir que si nos estamos refiriendo a la mitosis, yo estoy hablando de una reproducción asexual. Si me voy a referir a la reproducción de la meiosis, me estoy refiriendo a la reproducción, pero de tipo sexual. Como nosotros sabemos, el cuerpo humano está compuesto por una parte, eh, por una ínfima parte que lleva por nombre la célula. Pero la célula va a tener otros componentes dentro de sí, el cual en su núcleo se va a ubicar lo que es la cantidad de cromosomas con las que cuenta un ser vivo. Sobre todo el ser humano, que va a contar que un ser humano con características normales, vamos a indicar que cuenta con 46 unidades de cromosomas. Si nos estamos refiriendo en el proceso de la mitosis, se dice que la célula madre junto con la célula hija van a contener 46 unidades de cromosomas. O es decir, también podríamos indicar que cada una de estas células va a contener 23 pares de cromosomas. Lo distinto es lo que podemos observar en la meiosis. Para la reproducción, tanto de la fase de la mitosis como de la fase de la meiosis, van a consistir en 4 etapas. La etapa de una llamada profaz. ¿Qué manda? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, voy a continuar. Les indicaba que el primer proceso o la primera etapa que debe llevar a cabo dicha célula va a ser acerca de la profase. Seguidamente estará la metafase. Se continúa con la anafase y por último la telofase. La telofase, que es la fase Ojos final, ven y él. la fase final donde se va a encontrar la célula hija con la 36 célula dos. Ya madre. no jugué esta semana, ya no Bueno, jugué. entonces, eh, ¿en qué se va a diferenciar la fase de la mitosis con la fase de la meiosis? Que en el caso de la fase de la meiosis, denme un momentito. Gracias, Juan Pablo. Bueno, en la fase de la meiosis va a existir una etapa Post-Chelin, repetitiva. Monoman. Miren, háganme el favor de apagar su micrófono, ¿sí? A menos que me vayan a consultar algo relacionado a esto, porque si no me interrumpen y entonces a mí me gusta dar mi clase de memoria, pero créanme que me distorsionan la información si ustedes siguen hablando y entonces no voy a poder continuar dándoles la clase. Bueno, vamos a continuar. Como les indicaba, las fases de la meiosis van a ser las mismas que la mitosis, con la única diferencia de que en el caso de la meiosis habrán un acto repetitivo. Es decir, yo voy a contar con un proceso de la profase 1 y voy a contar con la profase 2. Asimismo, la metafase 1 junto con la metafase 2, la anafase 1, la anafase 2, la telofase 1 y la telofase 2. Es un proceso que se va a ir repitiendo con la finalidad de obtener 4 células hijas. Dichas células hijas solo van a contar con 23 unidades de cromosomas. Ya no van a contener 23 pares o 46 unidades, debido a que la finalidad del proceso de la meiosis es la reproducción sexual. Y cuando se habla de una reproducción sexual, me estoy refiriendo a que estas células pueden representar a un óvulo o pueden representar únicamente a un espermatozoide.
El espermatozoide va a contener 23 unidades de cromosomas y el óvulo va a contener 23 unidades, lo cual a la hora de llevarse a cabo la fecundación se va a contar con 46 unidades de dichos cromosomas o de 23 pares de cromosomas. Por supuesto que en el ser humano se puede llevar a cabo de que la cantidad de cromosomas pueda variar, es decir, pueden haber menos o pueden haber más, pero cuando esto sucede va a existir una alteración genética en el ser vivo. Por darles un ejemplo, si dichos cromosomas dentro de las células solo se contasen con 21 pares de cromosomas, el cromosoma número 21 es el que se conoce como el síndrome de Down. Entonces, pueden surgirse estos efectos o estas mutaciones también en el ser humano. Sobre todo, recordemos el tema del parentesco, que si se está teniendo a un descendiente, si los progenitores tienen un parentesco consanguíneo hasta el 4º grado, podría existir este tipo de efecto con un alto porcentaje. Continuamos con el proceso de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? En los organismos con reproducción sexual tienen importancia ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y los espermatozoides de los que yo ya les había indicado. Estos óvulos y espermatozoides se conocen como gametos. Cada uno de los gametos, o cuando nos vayamos a referir a los gametos, podemos referirnos a que estos son óvulos o que estos son espermatozoides. Como les reitero, el óvulo solamente contiene 23 unidades de cromosomas y los espermatozoides también solo contienen 23 unidades de cromosomas. A esto les vamos a denominar gametos. Continuando, este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 se va a conseguir únicamente 2 células. Ya cuando finaliza lo que es la meiosis 2 se van a conseguir 4 células hijas que tienen 23 unidades de cromosomas. Pero ahora bien, como les indicaba, la parte más pequeña para el estudio de la vida es la célula. Dentro de la célula se van a encontrar específicamente en el núcleo, se van a encontrar los cromosomas. El cromosoma va a estar compuesto de genes. Los genes, como recordarán, es la doble hélice del ADN, en el cual se pueden encontrar información genética de los caracteres físicos de nuestros descendientes. Continuando con esto, los cromosomas. Los cromosomas son un componente de núcleo que se encuentran dentro del núcleo de las células. Y aquí algo bien importante es que nos dice que solo se van a presentar cuando estos cromosomas ya estén maduros y se vayan a reproducir. Estas como X que alcanzan a ver ustedes, es ya la duplicación de lo que es el cromosoma. En algún determinado momento se van a reproducir o se van a duplicar lo que es el cromosoma. Aquí estamos indicando que se encuentran dentro del núcleo, que el cromosoma está compuesto de genes. Los genes van a contener lo que es la información genética del ADN. Ahora bien, con respecto al cromosoma, como les indicaba, dentro del cromosoma nosotros podemos encontrar la doble hélice del ADN. Cuando yo me estoy refiriendo a un cromosoma, me voy a referir solo a la mitad de esto que ustedes alcanzan a ver. Es decir, un solo bastoncito de estos me está representando a un cromosoma. Cuando este se está duplicando,
va a contar con la forma de esta X que ustedes alcanzan a ver. En la otra imagen, la voy a agrandar un poco y así explicarles que cuando me refiero a uno solo de dichos bastoncitos, me estoy refiriendo a lo que es esta línea en color amarilla. Esta línea en color amarilla es un cromosoma que a la hora de esta duplicarse, porque se vaya a separar la célula hija de la célula madre, entonces ya vamos a contar con la siguiente línea donde tengo a este otro bastoncito con esta línea en color celeste. Esto es ya la duplicación del cromosoma anterior. El cromosoma va a contener una parte o un brazo, que es la parte de arriba como brazo inferior y la parte de abajo como un brazo inferior. Vamos a continuar con lo que es el ciclo celular. El ciclo celular o la preparación de la célula para poderse llevar a cabo el proceso de la mitosis o el proceso de la meiosis va a consistir en dos partes. Las primeras partes llevan por nombre la interfase y la fase de la división. Primero que nada, vamos a indicar que la interfase es el proceso más tardado a la hora de poderse reproducir cada una de las células. Tanto la célula por reproducción de la meiosis o la mitosis va a llevarse a cabo la interfase en un 90% del tiempo, pues es el ciclo más largo que debe de cumplir la célula. Aquí les estoy representando lo que es, aquí les estoy representando el ciclo de la célula a través de este círculo con distintos colores. El color verde, aquí en la parte de abajo estoy indicando que es la interfase. Como se dan cuenta, es un proceso bastante largo el que podemos observar, ya que abarca un 90% del tiempo. Esta misma interfase se va a dividir en tres fases distintas. Tanto este color naranja me va a representar un lapso de la vida de la célula, junto con el color morado que también me va a representar otro espacio de la célula. Asimismo, la parte G2, que es también otra parte u otra etapa del crecimiento de lo que es la célula. Pero vamos a indicar entonces y a describir cada una de estas. Tenemos, en primer lugar, tengo que la interfase es la fase más larga, primero. Segundo, se compone de tres subfases, G1, S y G2. ¿Qué significa G1 y qué significa G2? Fíjense que con respecto a G, de esa forma es como se describe el crecimiento de la célula. G debido a que se está indicando que en inglés, si no estoy mal, la palabra crecimiento es algo así como growth, entonces por esa razón se le está denominando G1. Después de G1, cuando ya está creciendo lo que es la célula y las proteínas, existe el espacio, S de espacio, space nuevamente en inglés. Entonces, aquí es donde se va a duplicar lo que es el cromosoma. Debido al crecimiento del ADN, aparte de la duplicación del mismo, también se va a duplicar el cromosoma. Nos damos cuenta que un solo bastoncito es un cromosoma que contiene 23 pares de cromosomas y cuando ya está duplicado, ya se está contando con que cada uno de estos va a tener también 23 unidades. Con respecto a G2, que también es el crecimiento, dice acá que la
cromatina empieza a condensarse. Entonces, a la hora de condensarse la cromatina, se está preparando el proceso de la división. En esta parte todavía no se está llevando a cabo el proceso de la mitosis y la meiosis. En este proceso de la interfase, tan solo la célula se está preparando para poderse llevar a cabo, ya sea la mitosis o ya sea la meiosis. Este proceso de la mitosis y la meiosis se va a llevar a cabo en la fase de la división. En esta fase de la división es donde se va a llevar a cabo el proceso de la mitosis o el proceso de la meiosis. Como les reitero, en el cuerpo humano ocurre tanto el proceso de la mitosis como el proceso de la meiosis. A la hora de que el cuerpo humano tiene un crecimiento, si nos vamos a enfocar específicamente en las células de la piel, las células epiteliales deben reproducirse, ya que conforme vayamos creciendo, así esas mismas van a irse necesitando más células en nuestro cuerpo y entonces este proceso se va a dar por medio de la reproducción de la célula a través de la mitosis. Es una reproducción asexual. El proceso de la reproducción sexual se va a llevar a cabo cuando alcancemos una edad madura. ¿A qué nos referimos a una edad madura? A la hora de que dichas células ya estén preparadas para poderse reproducir, puesto que cada uno de los espermatozoides va a contener 23 unidades de cromosomas. Son unidades porque a la hora de llevarse a cabo la fecundación es que se va a componer dicha célula o el cigoto con 46 unidades de cromosomas. Voy a quedarme hasta aquí para no saturarlos con la información acerca de la fase de la división, puesto que la división se lleva a cabo mediante dos fases. Una de ellas es esta, el proceso de la meiosis, que yo la próxima semana voy a compartirles y seguidamente continuamos con el proceso de la mitosis y qué sucede en cada una de estas fases, cuál es el nombre de cada una de estas fases y de esa forma vamos a ir concluyendo. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguien que tenga alguna duda? Tenemos tiempo para que me indiquen si tienen alguna duda al respecto. El tiempo de o sea, en la interfase 1, que es la que tiene puesta ahí en la pantalla, siempre el 90% del tiempo no va a tener división. ¿O cómo está la cosa ahí? Vea pues, tenemos la interfase que se compone de 3 etapas. Va a tener una etapa de crecimiento que es el de color naranja. Es aproximadamente un 30% de esto. No podemos indicar cuánto es el 30% en horas exactas, en minutos, en meses o en segundos, porque va a depender el tipo de célula que vayamos a ir estudiando. Entonces, la parte que tengo en color naranja está representándome a la interfase. Asimismo, el espacio de la duplicación del ADN que va a suceder dentro de las células también va a ser otra parte de este espacio de la interfase. Y por último, va a existir un crecimiento también donde se va a condensar la cromatina, que yo les voy a mostrar en la otra clase, dónde se posiciona la cromatina y dónde se prepara para poder realizar la división. El color que tengo en color amarillo, acá, el color amarillo, perdón, es la parte donde se va a llevar el proceso de la división celular, tanto la mitosis como la meiosis. A la meiosis le va a tocar realizar 2 veces este recorrido porque hay meiosis 1 y meiosis 2. En cambio, a la mitosis solo la va a recorrer una vez. ¿Le contesto con eso o no?
Más o menos, pero medio le entendía. Ahí ¿Qué es vamos lo a ir que entendiendo. no? ¿Qué es lo que no comprende? ¿Qué Es es que lo no que sé yo ni no me di a qué, explicar? es lo que no sé decirle, qué fue lo que no se dio a explicar, por eso déjame analizarlo bien y, y ya luego le digo, porque ahorita no capto muy bien. O Bueno, sea, no sé qué es lo que no no capté, sabe qué más es lo bien. que no entendió. Tal vez alguien más que vaya a consultar con respecto a eso. Profe, digamos, ese tiempo que se lleva digamos, de división Ajá. y el otro digamos, de la fase en la que no se divide, tiene, digamos, como un tiempo determinado en específico. Pues como le indicaba a Elías que eso, fíjese que va a depender del tipo de célula que se vaya a estar evaluando, porque hay células que tienen solo un tiempo determinado de vida. Por ejemplo, las neuronas en determinado momento o en determinada edad de los seres humanos dejan de reproducirse. Estas van muriendo y ya no se van a recuperar. Para los que consuman bastante el cigarrillo, mucho alcohol, todo esto también dice que va matando las neuronas. Y esto lo que va haciendo o el efecto que tiene en los seres vivos es que a más temprana edad se van a irles muriendo lo que son las neuronas. Sucede también con las células de la piel, las mencionadas células epiteliales, que en las células epiteliales, en una edad determinada del ser humano, ya no se van a reproducir. Por esto es que se puede observar el envejecimiento en los seres vivos. ¿Le contesto con esto, Juan Pablo? Profe, pero, o Sería sea, estamos hablando, este tiempo de no división lo estamos hablando con respecto a células de los seres humanos, o Sí, aplica para en lo mismo la célula células. animal en cualquier especie. Sí se presenta en algunas especies, pero no me quise meter a tocar otras especies porque empecemos por la vida animal, que se acerca más por la cantidad de cromosomas que contienen sus células, es la vida de los monos. Por eso se cree de que venimos de los monos, aunque yo sí tengo a mi mamá y a mi papá, yo sí sé de dónde vengo, ¿verdad usted? Pero estamos indicando que los monos contienen una cantidad de cromosomas bien cercanas a lo que son los seres humanos. Por esto es que se tiene esta creencia de que venimos de ellos, porque existe el desarrollo, está la ciencia que se encarga de estudiar la evolución. Y es cierto que los seres humanos también van evolucionando, las plantas y los animales, pero no me estoy metiendo a estudiar otro tipo de células, porque de por sí estudiar lo que es cada una de las células del ser humano es muy complejo. Tienen tiempos de vida con respecto a la reproducción distintas. No se van a reproducir una neurona en el mismo tiempo que una célula tal vez de la piel, de alguna otra célula, no les va a llevar el mismo tiempo de reproducción, pero que sí cumplan con este ciclo, sí tienen que cumplir tienen que pasar por este ciclo o por este proceso para poderse llevar a cabo la reproducción celular. Profe, pero ese tiempo varía dependiendo del metabolismo, o el metabolismo no tiene que ver de cada quien, como cada quien procesa, o sea, todas las cosas de distinta manera y trabaja a distinta velocidad cada metabolismo. ¿Eso tiene que ver mucho con la reproducción celular, por lo que dice acá, o no? Sí tiene que ver. Como les indicaba, uno de los efectos que existe el alcohol va a ir afectando también el tipo de reproducción que exista en las células. Todo esto influye. Por eso no se puede dar una cuantificación exacta de tiempo o decir que una célula de la piel se vaya a desarrollar en 24 horas, porque no es de esa forma. Tiene todo que ver. Tiene inclusive que ver el área geográfica donde usted se vaya a encontrar.
Por darle otro ejemplo, el crecimiento del cabello en los climas cálidos es más rápido que si se está en un clima frío. Entonces, todo lo que nos rodee va a influir con respecto o a la hora de irse llevando a cabo la reproducción celular. ¿Algo más, Elías? Solamente gracias, profe. Bueno, Nicole, ¿está todo claro? Heidi. Todo está claro, Heidi. Bueno, Jeffrey Díaz, ¿está todo claro? Bueno, siendo así, pues, por aquí una tarea que necesito que realice. Me dice que consiste en realizar un cuadro comparativo entre el proceso de la mitosis y la meiosis. Como no dice que tenga que ser dibujado, pueden utilizar recortes o lo pueden hacer directamente en la computadora. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Pues depende de la creatividad de ustedes. Lo que quiero es que me presenten y sepan diferenciar cuál es la mitosis y cuál es la meiosis. ¿Quién de estas dos va a tener una doble etapa? Pero esto no nos lo está pidiendo, solo quiero que sepan y reconozcan ustedes cuál es la mitosis y cuál es la meiosis. Aquí dice también que, según su comprensión, dice, la reproducción asexual se da solo en animales y plantas o también en los seres humanos. Eso sí yo no lo sé, así que ustedes sabrán la respuesta. Aquí sí dice que dibujen un esquema con cada una de las etapas de la meiosis. Las etapas de la meiosis pues no van a ser estas porque, como no las he explicado todavía, sino cada una de estas etapas, por ejemplo, acá tenemos a la profase, la metafase, la anafase, la telofase y por último está la interfase 2. Estas son las etapas que necesito que ustedes me vayan a ilustrar acá. Aquí sí dice dibuje un esquema. Así que de esa forma es que quiero el esquema. Donde me señalen cuál es la profase y me hagan el dibujito. Cuál es la metafase, la anafase y la telofase. ¿Tenemos alguna duda con respecto a eso? Profe, en el primero del realizar un cuadro comparativo podemos usar imágenes. O si Sí. lo tenemos que No, ahí no dice que se es haya escrito. que dibujar. Ahí solo dice que se haga un cuadro comparativo. Pueden bien ustedes pegar dos imágenes en una hoja de Word e indicarme cuál es la mitosis y cuál es la meiosis. Así de sencillo. Que reconozcan por lo menos cuántas etapas tiene cada una de ellas. No es nada complicado. Y la resolución de esta pregunta, no sé si la pueden hacer en una, en dos líneas, dependerá de ustedes. Que si, Heidi, fíjese que, como les indico, lo pueden hacer directamente en todo a computadora. Lo último, sí, el esquema lo pueden realizar en una hoja de papel, tomarle una fotografía, pegarla en el mismo documento y mandármela de esa forma. La pueden hacer en hojas, en el cuaderno o directamente todo en la computadora y solo pegar la imagen que pide en el ejercicio 3. ¿Tenemos alguna otra duda? Tiempo Bueno, límite. ¿para qué día se los he dejado? Es para el domingo o el sábado usted, algo así. Si tienen Bueno, gracias. miren si tienen algún atraso que porque donde estén viviendo, así como donde yo estoy, que a veces se me va la señal del internet y todo eso, pueden mandarlo al otro día. Eso no nos va a implicar que vayan a perder puntos ni nada de eso. Me interesa que aprendan, que en este caso sepan ustedes diferenciar un proceso del otro y únicamente. Bueno, no habiendo más dudas, pues me despido de ustedes. Gracias por su asistencia y pues los veo la próxima semana. Espero estén muy bien de salud y que continúen igual. Cuídense bastante. Nos seguimos viendo. Feliz día a todos. Bien, profe. Gracias.
Nos vemos, feliz día.